Bitcoin no es solo un activo financiero, es un descubrimiento que cambia la forma en la que entendemos el dinero. Y si usted está aquí, probablemente sienta lo mismo que yo sentía al principio, que llegó tarde, que la oportunidad ya pasó, que todo esto es solo un recuerdo de lo que pudo haber sido. Pero déjeme empezar con una afirmación clara. En Bitcoin, llegar tarde no significa quedar afuera, porque lo que define a Bitcoin no es el precio en dólares, ni las burbujas pasadas, ni las portadas de los periódicos. Lo que define a Bitcoin es que sin importar en qué año usted lo descubra, la oportunidad siempre se mide en lo mismo, 21 millones. Esa cifra es inmutable, y esa cifra significa que cada persona en el planeta, incluso hoy, puede poseer una fracción de la red monetaria más sólida de la historia. Entonces la pregunta real no es ¿llegué tarde? La pregunta real es ¿cuánto tiempo más dejaré que mi dinero se degrade en un sistema que está diseñado para perder? Piensen cómo funciona el dinero que usa todos los días. Cada billete en su bolsillo, cada saldo en su cuenta, pierde valor cada segundo. No porque usted gaste, sino porque se imprime más. Ese proceso, que parece invisible, es lo que destruye el poder adquisitivo de millones de personas. Y aquí está lo crucial. Usted solo nota el daño cuando ya es demasiado tarde. Cuando los precios suben. Cuando el salario ya no alcanza. Cuando su fondo de ahorro no cubre ni la mitad de lo que cubría hace 5 años. Esa es la trampa silenciosa del sistema fiat. No golpea de frente, lo erosiona en silencio, hasta que el trabajo de una vida entera parece evaporarse en cuestión de meses. Entonces, si el sistema entero está diseñado para hacerle perder, ¿no sería lógico buscar una alternativa que no pueda ser manipulada? Esa alternativa ya existe. Se llama Bitcoin. Lo que muchos no entienden es que Bitcoin no es una acción de tecnología ni un commodity especulativo. Es una red monetaria diseñada para eliminar esa erosión. Porque mientras las monedas tradicionales dependen de bancos centrales que cambian las reglas según sus intereses, Bitcoin funciona bajo un principio simple. Nadie puede imprimir más allá del límite. Y ese punto es fundamental. Da igual si usted lo descubre en 2010, en 2017 o en 2025. El límite siempre es el mismo. 21 millones. Cada bloque minado, cada satoshi acumulado, está dentro de un marco fijo que nadie puede alterar. Ni gobiernos, ni bancos, ni corporaciones. Imagine lo contrario. Un mundo donde usted ahorra durante 30 años para jubilarse. Y cuando llega el día, descubre que su pensión apenas alcanza para la mitad de lo que esperaba. Ese es el mundo fiat, y es el que millones aceptan como normal. Ahora imagine otro escenario. Un mundo donde cada satoshi que guarda mantiene su proporción de escasez, sin ser diluido jamás. Ese es el mundo Bitcoin, y la ventana para acumular sigue abierta. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿De verdad llegó tarde? No. Lo único que llegó tarde fue la comprensión de cómo funciona el sistema. Pero mientras la mayoría sigue atrapada en el viejo paradigma, usted aún tiene tiempo para salir. Cada vez que alguien dice ya es tarde para Bitcoin, recuerdo que la historia está llena de oportunidades que se percibieron como agotadas cuando en realidad apenas estaban comenzando. En 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro. De un día para otro, el dólar dejó de estar respaldado por algo tangible. ¿Qué pasó con el oro? Muchos dijeron que ya no tenía sentido, que su era había terminado, que era un activo viejo, inútil frente a la modernidad del papel moneda. Pero ocurrió lo contrario. El precio del oro, que durante décadas había estado fijo en $35 la onza, comenzó a subir. En menos de una década superó los $800. ¿Llegó tarde quien compró en 1971? No. Llegó justo a tiempo para uno de los ciclos más explosivos de la historia. Mire lo que pasó con Amazon. En 1997 salió a bolsa a $18 la acción. Tan solo 2 años después alcanzó los $106. Y todos decían lo mismo. Ya es tarde, esa oportunidad se acabó. Pero entonces vino la burbuja.com. Amazon se desplomó a menos de $6. La mayoría lo descartó como un fracaso. ¿Quién tenía razón? ¿Los que pensaron que ya era tarde? ¿O los que entendieron que apenas comenzaba el comercio electrónico? Hoy, Amazon sigue valiendo cientos de veces más que en aquel entonces. La lección es clara. Las verdaderas revoluciones parecen caras en el corto plazo, pero en el largo plazo apenas están sembrando su base. En los años 90 pocos veían el potencial de Internet. Había artículos en periódicos burlándose del correo electrónico. Decían
¿Quién va a querer enviar mensajes a una pantalla cuando puede usar papel? Esa fue la narrativa durante años, y sin embargo, Internet no solo prosperó, sino que se convirtió en la infraestructura más importante de la humanidad. ¿Quién llegó tarde? Nadie que haya decidido aprender a usarlo. Los que realmente se quedaron atrás fueron los que lo descartaron como una moda. Y aquí está el punto. Bitcoin no es un activo especulativo que depende del hype o de la euforia momentánea. Es una nueva infraestructura monetaria, exactamente como Internet lo fue para la comunicación. ¿Llegar tarde porque ya no vale $1? Eso no es entender la magnitud de la transformación. Lo que importa no es cuánto subió en el pasado, sino cuánto falta por recorrer cuando apenas una fracción de la población lo entiende. Hoy, menos del 3% de la población mundial posee Bitcoin. La mayoría de personas ha escuchado el nombre, pero no entiende qué significa ni por qué importa. Compare eso con la población de Internet en el año 2000. Menos del 5% de la población lo usaba. 20 años después, supera el 70%. Imagine lo que significa estar en ese punto de inflexión. Lo que parece tarde en el gráfico de precios, en realidad es temprano en la curva de adopción. Y este es un error común, confundir precio con oportunidad. El precio refleja lo que ya pasó. La oportunidad está en lo que aún falta por venir. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Es demasiado tarde para usted? Si la historia es una guía, la respuesta es no. La verdadera pérdida no es no haber comprado $1 o a $100. La verdadera pérdida sería ignorar lo que representa hoy, cuando aún el 97% del planeta no lo entiende. Y aquí aparece la cuestión clave. Si aún estamos temprano en adopción, ¿qué es lo que le impide a la mayoría dar el paso? La respuesta es bastante incómoda, y la veremos en el siguiente bloque. Si aún estamos temprano en adopción, justamente ¿qué impide que millones de personas den el siguiente paso hacia Bitcoin? La respuesta es doble. Número 1. El diseño del sistema financiero fiat. Número 2. La programación psicológica que lo acompaña. Desde hace décadas, el sistema monetario está configurado para que usted siempre llegue tarde. Cuando se imprime dinero, los primeros en recibirlo no son los trabajadores ni los ahorradores. Son los bancos, los gobiernos y las grandes corporaciones. Para ellos, el dinero llega fresco, antes de que suban los precios. Pueden comprar activos, acciones, propiedades. Cuando ese dinero finalmente circula en la economía real, los precios ya se han disparado. Es el efecto Cantillon en acción. La inflación beneficia primero a los cercanos al poder y castiga a quienes dependen del salario. Eso significa que usted siempre llega tarde al juego. Cuando su dinero toca su bolsillo, ya vale menos que antes. Mire lo que pasó en la pandemia y la expansión monetaria de 2020. Los bancos centrales inyectaron billones al sistema financiero. ¿Quién recibió primero esa liquidez? Fondos de inversión, grandes compañías, mercados bursátiles. Por eso, mientras millones perdían empleos, el S&P 500 alcanzaba récords históricos. Cuando esos dólares llegaron a la economía real, la inflación ya estaba fuera de control. La gente común lo sintió en el supermercado, en el combustible, en la renta. Otra vez, los ricos llegaron primero, y los demás, tarde. La pregunta es inevitable. ¿Quiere repetir el mismo patrón con Bitcoin? Porque la mayoría de personas aún no lo entienden. Y cuando finalmente reaccionen, los que ya acumularon estarán en ventaja. No todo es culpa del sistema. La otra mitad del problema es mental. Desde pequeños nos enseñan que el dinero fiat es seguro, que ahorrar en bancos es responsable, y que todo lo demás es arriesgado. Esa narrativa funciona como un muro invisible. Cada vez que alguien escucha la palabra Bitcoin, piensa en estafa, en burbuja o en pirámide. Y mientras se ríen o desconfían, el tiempo sigue pasando, y la oportunidad se escapa. El costo real no está en equivocarse, sino en esperar demasiado. Quienes descartaron Bitcoin en 2013 porque ya había subido de 10 a $100, lo vieron superar los $1000 al año siguiente. Quienes lo ignoraron en 2017 porque había alcanzado $20,000, lo vieron superar los $60,000 en 2021. El patrón se repite. Los que creen que es tarde, descubren después que lo verdaderamente tarde no era actuar. Y aquí está lo revelador. Bitcoin no solo rompe con el sistema fiat, rompe también con la psicología colectiva. Porque no necesita permiso, no requiere bancos, no depende de que los demás lo entiendan primero. Cualquiera puede empezar en cualquier momento, con cualquier cantidad, acumulando satoshis poco a poco. Y esa simple acción lo pone del otro lado del ciclo, por primera vez, temprano. Entonces, volvamos a la pregunta central. Si el sistema está diseñado para que siempre llegue tarde,
y Bitcoin le permite llegar temprano, ¿qué significa eso para su futuro financiero? La respuesta cambia por completo la forma de ver el ahorro, la inversión y la libertad, y es justo lo que exploraremos en el siguiente bloque. Durante toda la historia financiera, los grandes beneficios estuvieron reservados para quienes estaban cerca del poder, quienes recibían primero el dinero, quienes tenían acceso a información privilegiada. Bitcoin rompe esa dinámica de raíz. Por primera vez, existe una red monetaria donde nadie tiene ventajas estructurales. Todos juegan con las mismas reglas. El suministro de Bitcoin está programado, 21 millones, ni uno más, ni una excepción. No importa si usted es un banco, un gobierno o una persona común. No puede imprimir más. No puede cambiar la tasa de emisión. No puede alterar el protocolo a su antojo. Esa transparencia es radical, porque elimina la manipulación que en el sistema fiat siempre lo deja a usted en desventaja. Muchos creen que es tarde porque no pueden comprar un Bitcoin entero. Ese es uno de los mayores errores de percepción. Bitcoin puede dividirse en 100 millones de partes. Cada una se llama Satoshi. Eso significa que usted no necesita casi $120,000 para participar. Puede empezar con lo que tenga disponible. $10, 50,000 pesos, 200 euros, lo que sea. Y cada Satoshi que acumula le da experiencia, comprensión y sobre todo, exposición a un activo que no se devalúa como el dinero fiat. Aquí está la clave. No es una cuestión de cantidad inicial, sino de entender el diseño antes que la mayoría. Entonces, si cualquiera puede empezar en cualquier momento, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo aún mientras la mayoría no lo comprende? Porque cuando los bancos, gobiernos e instituciones finalmente reaccionen, que ya lo están haciendo, usted ya no estará temprano, estará compitiendo por migajas. Bitcoin también rompe el ciclo de llegar tarde gracias a su efecto red. Cada persona que entra fortalece el sistema, y ese fortalecimiento beneficia a todos los que ya están dentro. Es lo contrario al dinero fiat, donde cada unidad nueva lo empobrece a usted. En Bitcoin, cada nuevo usuario aumenta la seguridad, la liquidez y la adopción. Eso significa que cuanto antes participe, más se beneficia del crecimiento de toda la red. Piensen esto, menos del 3% de la población mundial tiene Bitcoin. Eso no es masificación, es adopción temprana. Cuando Internet estaba en ese nivel, aún parecía un experimento. Quienes lo entendieron entonces, hoy dominan la economía digital. Estamos en esa misma fase. Lo que para muchos luce como ya es tarde, es en realidad el inicio del ciclo de adopción global. Y lo más importante es que esa ventana no se mantendrá abierta para siempre. Así que la verdadera pregunta no es si llegó tarde. La verdadera pregunta es si se atreverá a llegar temprano en algo que la mayoría aún ignora. Porque Bitcoin está diseñado para recompensar a quienes entienden primero y penalizar a quienes esperan demasiado. Y eso nos lleva al último bloque, la conclusión que conecta todo este viaje. ¿Qué significa en términos prácticos descubrir Bitcoin tarde pero aún estar a tiempo? Hemos recorrido la historia, los ejemplos y la lógica detrás de Bitcoin. Y si hay algo que quiero que quede claro es esto. El problema nunca fue que usted llegara tarde. El problema siempre fue creer que la oportunidad ya no existía. Ese pensamiento es lo que mantiene a millones atrapados en el viejo sistema. Les hace aceptar la inflación como si fuera algo normal. Les hace confiar en promesas de bancos y gobiernos que cambian las reglas a su conveniencia. Les hace pensar que ahorrar en una moneda que se degrada cada año es seguro. Pero hoy usted sabe algo diferente. Hoy entiende que Bitcoin no se mide en dólares pasados, sino en el valor de su diseño. Reglas fijas, oferta limitada, divisibilidad infinita y resistencia a la manipulación. Yo lo descubrí tarde. No estuve en 2010, ni en 2015, ni siquiera en 2018. Pero descubrí algo más importante, que lo verdaderamente tarde no es no haber comprado antes. Lo verdaderamente tarde es seguir sin entenderlo hoy, porque el precio siempre se mueve, pero la escasez nunca cambia. 21 millones. Ese número es la oportunidad que permanece intacta, incluso cuando parece demasiado tarde. Por todo esto, la pregunta ya no es, ¿llegué tarde? La pregunta que debería hacerse es, ¿voy a seguir posponiendo mi comprensión hasta que la mayoría lo entienda primero? Porque cuando eso ocurra, cuando Bitcoin sea evidente para todos, ya no estará temprano. Ese momento sí será tarde, ya que el entendimiento y la comprensión llegarán mucho después de que lo entienda la mayoría. Será uno más en la fila, aceptando lo que los primeros entendieron antes. Hoy en día aún hay tiempo, y no me refiero porque el precio vaya a bajar, ni porque haya una señal perfecta esperando,
sino porque la mayoría todavía no lo comprende. Y mientras la mayoría sigue atrapada en el sistema fiat, cada persona que decide aprender, acumular y protegerse con Bitcoin se coloca en ventaja. Esa es la verdadera ventana. No se mide en días ni en gráficas, se mide en conciencia, en la decisión de abrir los ojos ahora y no cuando la mayoría del mundo ya lo haya entendido. Así que si usted siente que llegó tarde, recuerde esto. Yo también lo descubrí tarde, pero todavía había tiempo. Y aún lo hay para usted. La diferencia está en cuánto más va a esperar para comprender lo que ya tiene frente a sus ojos.